Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Lunes 1 de junio, 7 de la noche, nuestra cita con Bamali Legal Podcast, iniciando un mes nuevo, así que espero que a todos les vaya maravillosamente bien este mes. Y tenemos aquí, como lo prometido es deuda, repitiendo a Selene Marín. ¿Cómo estás, Selene? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de poder regresar. La verdad es que no esperé regresar tan pronto. Pero es que salió la reforma. Pero salió casi luego. Entonces aquí Sí. estamos, sí, 1 de junio, ya mitad de año. Mitad de año Mitad de de volada, año. ¿verdad? Sí. Sí, o sea, no es por asustarlos, pero ya en 6 meses es Navidad. Exacto, exacto. Como aquellos que van contando los días, ¿no? Ya Sí. faltan tantos días para Navidad. Sí, claro, ya. O sea, a mí la Navidad me gusta mucho, pero por eso es lo que te digo. No es por asustarlos, pero faltan 6 meses para la Navidad, exactitos, casi. Casi. Y 10 días para que arranque este mundial. También. Sí, ya sé. Que aparte de lo emocionante, pues va a implicar todo un caos. Tráfico, Sí. etcétera, pero bueno, valdrá la pena. Valdrá la pena. Ahorita, bueno, porque están todavía terminando y dudo que lo terminen, parte del metro y esas cosas, pero todavía la ciudad está muy en obra y ya la gente pues empieza a llegar a partir de este fin de semana. Entonces, Sí, ya. o sea, o antes, ¿no? Muchos también antes. Entonces, pues sí, la verdad es que yo solo espero que tuvimos, ¿cuántos años nos enteramos? ¿Hace cuántos años? Creo que hace 8 años o 6 años. Sabemos que México iba a ser sede. Y parece que nos avisaron el mes pasado. Exacto. Pero bueno. Que creímos que íbamos a estar ahí en primera fila en los partidos. Carísimos. Pero con esos precios. Pues es que el mundial no está hecho para mexicanos. El Es mundial está correcto. hecho para extranjeros como la Fórmula 1 o gente con otro poder adquisitivo, pero no es un evento para el común de toda la gente. Es una correcto. realidad. Sí, Los lamentable. costos y todo es imposible. Se elevaron muchísimo. Ujú, muchísimo, porque no está hecho para que la gente vaya, o sea, al partido. Para nosotros es muy caro, pero tal vez para un europeo, para un gringo, Ay, el rápido. costo es Sí, menor, ¿no? Voy, veo un partido y me regreso. Exactamente, sí, esa es la realidad. No Sí. es un evento hecho para los mexicanos. Oye, Selene, pues bueno, veniste el 4 de abril, nos comprometimos a que cuando saliera la reforma laboral que salió el 1 de mayo, El 1 de mayo. ibas a venir y pues bueno, ya estudiada la reforma, todo, vamos a platicar de cómo quedó. Y sí, puede ser que el título les parezca repetido, pero no es repetido porque la vez pasada hablamos solamente de lo que salió en el Diario Oficial de la Federación, que nos dejaba como pendiente ahí la reforma que hiciera, pues obviamente se hiciera a la Ley Federal del Trabajo y que estábamos esperando todos. ¿Y qué creen? Sale la reforma publicada y la verdad, menos de lo que esperábamos. Sí, lo Ajá. comentábamos en el programa pasado que habían quedado muchas puertas abiertas, muchos huequitos que se tendrían que llenar y teníamos la esperanza de que con la ley secundaria que se reformara, pues se pudieran rellenar esos huecos o nos pudiera dar luz sobre el camino que vamos a tomar. Claro. Pero no fue así. O sea, No. sí, finalmente se reformó, pero es una reforma muy Muy escueta, ¿no? Como que ajá, muy al aventón, ¿no? muy general, tiene que salir el 1 de mayo porque es un día memorable, porque es una cuestión laboral, etcétera, y hay que aprovechar el 1 de mayo. Claro. Pero no se dieron la oportunidad, ni nos están dando la oportunidad de realmente explorar lo que implica esa reforma, o sea, abundar en todo lo que como trabajador y sobre todo empleador debes de cuidar, debes de cubrir, y nos está dejando mucho a criterio de los juzgadores, a criterio de los tribunales. ¿Qué nos dice en general la reforma, Cel? Porque, bueno, hay mucha expectativa de los clientes de si tenemos que modificar los contratos, cuándo empiezan a hacerlo, si tienen que contratar más personal. Yo creo que por ahí detecto una que otra trampita de la reforma, pero los contratos, ¿tú consideras que se tienen que cambiar? Los contratos como tal, cambiarlos, no los podemos cambiar porque al final de cuentas se celebraron y se firmaron en la temporalidad que se hicieron y conforme la ley aplicable en ese momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adecuarnos. Es más, la propia reforma establece que esos cambios se deben de implementar no propiamente en el contrato, que como abogados sabemos que sí,
pero nos encamina a que se debe de incorporar al reglamento interior de trabajo. Ok. Entonces, Ajá. o sea, nosotros como abogados Ujú. sabemos que no nada más es en el reglamento, Sí, que claro. tenemos que pactarlo con nuestro trabajador. Pues es que de entrada la ley así te lo pide, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, si lo lee cualquier patrón, cualquier persona dice, no, pues no me obliga, no me obliga con que lo incorpore al reglamento, que el reglamento en sí mismo ya tiene sus, ¿Qué sus, pasa si no tenemos el reglamento presentado? Porque también esa es la exacto. otra. A ver, haces la solicitud en el Centro de Conciliación y Registro Laboral y se tardan. Bueno, o sea, lo que es contrato colectivo y reglamento interior de trabajo, ¿qué cosa? ¿Cómo se Sí, tardan? sí, y además hay otra cuestión también que nos va a afectar en el factor tiempo. Ujú, En teoría ya la reforma, bueno, no en teoría, en la práctica, la reforma ya ujú. está, ya estamos ante un texto vigente que ¿Qué, nos qué da es, ciertos qué es lo pasos. que nos dice general? Sí, A ver. nos cambia lo que ya habíamos visto de básico, que tenemos que llegar gradualmente a las 40 horas laborables semanales, que tenemos Ujú, que ir disminuyendo cada año. 2 años, perdón, 2 días por cada año. Entonces, ahorita ujú, 2026 nos mantenemos en las 48 horas. ujú, 2027 van a ser 46 horas. ujú. Y así sucesivamente hasta llegar al 2030, en Sí. donde ya tendremos una jornada de 40 horas. Pero con 12 horas extras permitidas para laborar. Pero a partir de 2028. Sí, sí, ya cuando Sí, tengamos las 40 porque, horas, ya vas porque a poder. ahorita, por ejemplo, el límite son las 9 horas extras, Sí, 2026, y ese se mantiene 2027, y 2028 son 10 horas extras, y 2029 ya son las 12 horas extras, y 2030. ya quedan con 12 horas Entonces extras. también Ajá. eso se va graduando. Ujú. No- Hoy por hoy, 9 horas. El próximo año, nueve 9 horas. horas. Y ese era uno de los huecos que comentábamos la vez pasada. Entonces, ¿cómo va a ser? Porque si ya está publicado en la Constitución, en realidad ya me está hablando de 12 horas extras. Pero eso ya lo complementaron para los transitorios. Ajá, Ahí sí, está sí, en las los letras chiquitas. transitorios. Sí, en las letras chiquitas, en las últimas, Sí. ahí están los transitorios. Entonces, vamos a llegar, sí, al límite de 12 horas extras, pero hasta el 2030. Ujú, Y esas horas extras no deben de ser más de 4 horas diarias, ni más de 4 días ujú. en la semana. Sí, 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 las 9, Entonces, ¿no? las 9, las 10 y las 12. A ver, seamos honestos. O sea, yo lo que logré ver es que hubo tanta gente con tanta resistencia a la reducción de la jornada, como hubo gente a favor, hubo gente en contra, creo que fue una de las más peleadas. Yo entiendo que en todo el mundo somos de los países donde más trabajamos, si lo quieres ver así en horarios, Ujú. que los horarios en otros países, que los horarios son un poco más recortados, ¿no? Más cortos. Y no obstante, yo lo que veo ahora, que, o sea, recorto el horario, pero te doy chance de que tú puedas trabajar más tiempo extraordinario. Entonces, 40 horas entre 8 días, pues ¿cuántas horas estamos trabajando al día? Exacto. 5. No, menos, ¿no? No, 40 entre 8. Porque esas si No, fueran no, no, 8, espérame, es que son 40 entre 6. entre 6, sí, Sí. perdóname, entre 6. Entonces, al final, ¿cuántas horas realmente menos estás trabajando? ¿Vale la pena contratar un puesto para cubrir ese horario? Es también lo que comentábamos la vez pasada. Hay empresas que tal vez se puedan ajustar por su mismo objeto social, pero hay empresas que tienen estas actividades de 24 horas y que en realidad para ellos les va a implicar abrir otro turno O pagar tiempo extra. o pagar Que ahí, tiempo ahí es extra. de donde viene. Porque al subirte el tiempo extraordinario, las horas de tiempo extraordinario, o sea, la verdad de las cosas es que vas a poder trabajarlas. Entonces, a mí se me hace como más una cuestión un poco, si tú quieres, disfrazada de que el trabajador gane más. Sí y no. Entre comillas, se supone deben de cruzar la información. Sí, La claro. Secretaría del Trabajo,
el Seguro Social. Ajá. Entonces, cuando se inspecciona y la Secretaría del Trabajo va a estar ahí revisándonos que estemos cumpliendo con nuestra jornada conforme a lo que establece la ley. Ajá. Entonces, el Seguro Social va a estar revisando que Y la estemos Secretaría, pagando, ajá, que estemos pagando las cuotas conforme el salario que realmente percibe el trabajador, porque si las horas extras se integran al salario, pues tienes que pagar más. Y también por su parte Hacienda, la autoridad fiscal va a revisar que los CFDIs que actualmente ya la mayoría de las empresas manejan corresponda también al tiempo trabajado. Entonces, si se cruzan esas tres fuentes de información y resulta que no son coincidentes, ahí van a venir las multas. Ok. Entonces, podemos, como buen mexicano, Sí, claro. dicen buscar algún atajo. Que siempre he pensado que esos atajos son los que echan a perder todas nuestras figuras bondadosas. Pero al final, todo, o sea, ponte a ver, y realmente todas las empresas lo hacen. Yo simplemente con la subcontratación me doy cuenta. Por ejemplo, la subcontratación era un tema, era algo necesario, Ajá. Y como pero se echó a perder por tanto abuso. Claro, pero Sigue sigue existiendo. existiendo con sus máscaras. Pero sigue existiendo. Entonces va a pasar algo similar. Entonces se va a buscar el atajo para esta jornada extraordinaria y de esa manera que podamos, pues, ya no invertir en una capacitación. ¿Por qué? Porque a este trabajador prefiero pagarle tiempo extra Claro. que capacitar a uno nuevo que no sé Es a lo que si voy. después me va a durar en el trabajo. Es que de todos modos, por donde lo veas, sale mucho más barato pagarle el tiempo extraordinario al trabajador que contratar uno nuevo. Porque estás hablando de seguridad social, estás hablando de un Exacto. salario completo, con el tiempo extraordinario, bueno, pues, ¿cómo quedaron? ¿Cuántas son dobles y a partir de cuál son triples? El 12 son dobles. Ajá. Y ya las después de excedentes que no deben de ser, la ley establece, no puede ser, no. Pero si se Pero- llegase a dar, van a ser Triples. triples. Pero Ok. recuerda el artículo 5º de la Ley Federal del Trabajo, fracción tercera, si no mal recuerdo, que una jornada inhumana Es esclavitud. es esclavitud. Ujú. Y ahora también ya es delito. Sí, ya, no, por eso te decía, Sí. es esclavitud. Entonces- y no es que lo digamos en exageración de nombre, es que ya es un delito. Exacto, Ujú. exacto, ya está reformado, como que todo se fue encaminando a eso. Y ahí es donde insisto, o sea, en realidad sí hay que darle un apapacho un poquito a las empresas. O sea, no quiere decir Demasiado. que las sustituyamos en sus obligaciones, no, pero sí se le está imponiendo muchísima carga a estas empresas. Pues a las mucho empresas. gasto, porque a ver, ¿qué traemos ahorita? La reducción de la jornada, Es, que, ok, aunque es gradual, o sea, sabemos que gradualmente tenemos que ir, o sea, tuvieron el detalle de que nos dejaran hacerlo gradual y que este año no se tocara y todo permaneciera igual. Pero a partir del próximo año, pues ya son 2 horas menos. ya son 2 menos. Y entonces, y ya, o sea, parece que no va a pegar tanto, nos iba a pegar. Y después del que sigue, o sea, en el 28, 4 horas menos. Y así nos vamos a ir, ¿no? Y así como como comentábamos a manera de broma al principio, o sea, ya se nos fue medio año, ya estamos en junio. Es Así que se va a ir de volada. Así se nos va el tiempo y cuando menos nos esperemos ya estamos en 2027. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que el próximo año, que son, no, el próximo año todavía son 9 horas extras, ¿no? Sí, todavía son Y 9. hasta el 28 es Todavía cuando son ya 9 también. también son 9. También son 9. Hasta el 29 o 30. 20, ajá, ya Hasta son el las 20 12. Son las 12. Entonces, hasta que llegues al 29 o 30, pues obviamente tus trabajadores siempre van a tener un pago A ver, extraordinario. espérame, déjame regreso porque creo que lo dije mal. 26 son 9. Ajá. 27, 9 Ajá. horas. 28, 10. 29, 12. Y 2030, 12. Entonces, en el 2027, que ya, digo 28, que ya tenemos las 10 horas, Ajá. tus trabajadores van a laborar sí o sí 2 horas extras. Sí, Por supuesto. sí. Seamos honestos, van a trabajar 2 horas extras, o sea, Y debemos de cuidar mucho el tema de esas horas extras. Ajá. Porque ahora además ya es obligatorio, no sé si recuerdas que antes el 784
nos excepcionaba, bueno, controles de asistencia cuando se lleven No, la ahora fuente vas de a tener que trabajo. tenerlo. Ahora no es si quieres o no quieres llevarlo, ahora es obligatorio un control de asistencia. E inclusive comentábamos de los beneficios del control de asistencia electrónico, el control de asistencia digital, y el control de asistencia tradicional, ¿no? Que yo creo que ese es el que va a seguir imperando, ¿eh? Pero ¿qué crees? Que la reforma nos impone que sea electrónico. Ok. Entonces tiene que ser electrónico, pero además, y eso también Tiene hay que que venir tomarlo en firmado, cuenta. ¿no? Exacto, debe de estar de acuerdo el trabajador. O Tiene sea, que el firmar. trabajador se le debe de informar al Ujú. trabajador y debe de estar de acuerdo. Ok, entonces estamos de acuerdo que este sistema que vamos a implementar en la fuente de trabajo es el que va a servir para que cheques tu entrada, cheques tu salida y tú estás de acuerdo. Y tienes que firmarlo. Y fírmame. Sí. Ajá. ¿Sí? Porque si no, no tiene Es validez. que ese es el punto. O sea, me pides que sea electrónico, pero en los tribunales no me das validez al electrónico si no está, porque puede ser alterable o manipulable. Ajá. Entonces tiene que venir firmado por el trabajador, Y no ¿no? especifica, o sea, sí electrónico, pero ¿de qué tipo? Porque hay electrónicos, por ejemplo, de huella, que es un poquito más seguro. Hay electrónicos de tarjeta, Ujú. que eso Ah, sí, en sí, realidad con eso, sí. no te da una certeza. Ujú. Y hay otros electrónicos del ojo que te Ajá. da mayor certeza. Sí, claro. Entonces, no lo especifica. Y el patrón igual y puede decir, pues este me sale más barato, este pongo. El de tarjetita, que supongo El de que es tal vez tarjetita. más barato, ¿no? Y entran más rápido, además. Sí, claro, que andar con el dedito y que sí Sí, pasó o no pasó. y que no pasó. Pero realmente, o sea, yo lo que sí creo es, bueno, vamos a tener que estar mucho más apegados como consecuencia a un control de asistencia, vamos a tener que estar más apegados a que el tiempo extra aparezca en nuestro recibo Así como es. tiempo extra y doble, triple, lo que sea, pero tiene que Exacto. aparecer. Y precisar Ujú. cuántas horas fueron y de preferencia qué días. Sí, claro. Y, por ejemplo, en el contrato, que normalmente lo que se dice es que el trabajador tiene prohibido elaborar tiempo extraordinario si no Ujú. existe Una autorización una por autorización escrito por escrito, ¿no? del Pues, bueno, patrón o su representante. yo creo que esa es de las primeras modificaciones que hay que hacer en los Que contratos, tenemos ¿verdad? que hacer en los contratos. También otra que es muy interesante, otra cláusula que está prácticamente en todos los contratos, es el trabajador está a disposición del patrón en el horario que el patrón establezca. Ahora con esta reforma es claro en el sentido de que es un acuerdo de voluntades, no es una jornada impuesta por el Ujú. patrón, sino que ambos deben de estar de acuerdo. Obviamente sabemos que cuando contratas le dices vas a trabajar tal, 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 y así está en tu contrato y fírmame. Claro. Y lo firman. Sí, o sea, yo lo que veo es que muchos van a decir, ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 2 horas extras diarias los que te dan 12 horas diario. Pero no puedes trabajar. Ya lo sé que no puedes trabajar de esa manera, Ajá. pero hay muchísimos que ya lo están proyectando de esa manera. Exacto. Bueno, que se están organizando de esa Y manera. que ya lo están empezando a organizar de esa manera, porque te lo digo porque a mí me hacen mucho esa consulta. Carla, entonces, pues es como si 1 hora extra diaria o 2, no estoy excediendo las 12. No Oye, lo pero estoy es que no, esclavizando. exacto, no lo estoy esclavizando, oye, pero es que bueno, pues es que no puedes más que 3 veces a la semana y todo. Bueno, entonces 3 horas en ese día, o sea, están viendo cómo dar la vuelta. Cómo armar una estrategia precisamente para acomodarse. Es que está complicado. Sí, sí está complicado. Entonces ahora el patrón tiene que pagar tiempo extraordinario porque sí o sí van a tener tiempo extraordinario, o sea, sí o sí. Sí va a Y haber. entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque en teoría... Por eso que gane más. Porque en teoría la idea era que un trabajador descansado rinde más. Claro. Pero ¿dónde están entonces ahora? O sea, yo como patrón, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque tengo trabajadores que a lo mejor me hacen horas pompi. Ajá. Y nada más están ahí sentados. Entonces, Que esa es la otra, la productividad, ¿no? Exacto. Entonces, aparte les voy a pagar horas extras por estar sentados. No, bueno, se supone que también parte del principio de esto es que mucha gente pierde mucho trabajo, mucho tiempo antes de iniciar su trabajo. No, o sea, O durante. sí, O bueno. durante. Ahí tal vez lo conveniente es que también dentro de la misma empresa, y ahí viene también otra inversión, brindar esa capacitación, esa concientización a los propios trabajadores y cambiar la dinámica, entonces cambiar el chip
Entonces no vamos a trabajar por 6 horas, por 8 horas, por 12 horas, si quieres, que es la máxima que pueden trabajar en un día. Vamos a trabajar ahora por entregas. Vamos a trabajar por resultados para cambiarle un poquito ese chip al trabajador. Híjole, honestamente o sea, yo entiendo, es como en su momento también fue el home office. Bueno, el teletrabajo aquí, ¿no? Que es bien conocido como el home office. El problema que yo noto en lo personal con el home office o teletrabajo es que la gente lo considera casi casi vacaciones. O sea, muchos de los problemas que yo vi con empresas cuando empezó el teletrabajo era que los trabajadores se conectaban hasta después. O sea, sí entregaban el trabajo, a ver, sí, pero lo hacían como en sus tiempos. Sí, en sus tiempos En libres. sus tiempos libres, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Tú le hablabas al trabajador y el trabajador había ido a recoger a su hijo, estaba en Cuernavaca, había ido a tomar cafecito con una amiga, había ido al cine y llegaba y se conectaba a destiempos que no es el horario laboral. Esa Así es la es. otra, ¿no? Entonces estaba conectado en un horario diverso a laboral, que eso también era un problema, porque es el derecho a la Y desconexión además la famosa. retroalimentación. Claro, y no contestaban correitos o contestaban así de, te contesto al ratito, ¿no? O Y sea, ese ratito nunca llegaba. y ese ratito nunca llegaba. Y empezaban incluso a tener 2 o 3 trabajos. Entonces, yo lo que vi, por ejemplo, con el teletrabajo, es que muy poca gente, no estoy generalizando, estoy diciendo que muy poca gente toma el teletrabajo como lo que es. O sea, un trabajo en el que tú estás en tu casa, lo único que cambia es que tú estás en tu casa, misma que yo tuve que adaptar tu zona de trabajo para que tú puedas trabajar a gusto como patrón. Te adapto tu casa y tú tienes que estar disponible para mí dentro de un horario laboral. Sí. Entonces yo incluso vi 2 o 3 empresas de gobierno que, ¿sabes qué hacían con el COVID? Iban a la casa de los trabajadores que no contestaban los correos o se tardaban. Y si el señor estaba de vacaciones o lo que sea, lo rescindían. Porque la gente no está educada a un teletrabajo. Te digo, lo ven como vacaciones. Y a eso voy también. Entonces, si las personas, los trabajadores no están educados a dar el 100% de concentración, de tiempo, de dedicación, en una jornada vaya, de 8 horas diarias, que nos hace pensar que sí lo van a hacer en una jornada de 6. No, pues no. No. Por eso es que, insisto, yo creo que como empresa tenemos que concientizar. Sí va a ser mayor inversión, sí va a ser mayor capacitación, pero no veo otra, porque si no en lugar, o sea, si de por sí, no, insisto, no todos. No Y generalizamos. no generalizamos, ¿no? O sea, pero no falta él o la que llega y se toma su hora para maquillarse, para tomar el café, para salir a fumar un cigarrito, lo que sea. Y en vía de mientras esas 8 horas ya no eran 8, eran 7. es que si llegan a las 9, porque aparte son puntuales. Si llegan a las porque tienen 9, que checar. ajá, exacto, llegan a las 9, pero salen, se lacian el cabello, van al baño, se maquillan, se peinan, Van por el desayuno. van por el desayuno, regresan, y entonces realmente empiezan a trabajar a las 11 de la mañana. ¿Ok? Y ya perdiste 2 horas. ¿Por qué? Porque parte de la mentalidad es de, tengo 8 horas para terminarlo, en 3 horas lo hago. Ujú. No, que es mucha mentalidad que también luego dicen, yo en 3 horas acabo mi trabajo, tengo 8 horas para hacerlo, entonces 2 horas en la mañana, 2 en la Todavía comida, tengo tiempo. y así, ¿no? Y lo van Sí. dejando. Y saben, porque yo no digo que no, mucha gente muy capaz, que se va dando ese tiempo para esparcir su trabajo, o sea, para como irlo repartiendo, proporcionando, ¿no? A las horas. Y ok, ahora va a ser en 6, se supone que tú tendrías que ser más productivo. Lo que es una realidad, y está comprobadísimo, es que por ejemplo, cuando tú trabajas con clientes que no son mexicanos y que traen esa cultura diferente, porque si hay una cultura de trabajo diferente, ellos entran a veces muy temprano y a las 3, 4 de la tarde ya salieron. En nuestra materia es complicado, porque no hay tribunales a las 7 de la mañana. No. Es complicado, ¿no? Pero que entran a las 7 y salen a las 5, a las 4. La verdad de las cosas es que la gente sí va a trabajar todo ese horario. Habrá que ver aquí qué tan dispuestos verdaderamente están. Hay quienes ya lo aplican y funciona, pero hay quienes no. Yo Y es tengo la un gran mentalidad. reto. Como tú lo dices, no nos queda más que la capacitación. Sí, Es que como apuestas a otra cosa. exacto. O sea, ¿qué otra cosa como empleador te queda? No. Capacitar a tu gente. Ujú. Tal vez cambiar el chip, inclusive del propio empleador. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no y como decía hace un momento, ya no manejarnos porque estás aquí bajo mi subordinación 8 horas.
No, estás aquí bajo mi subordinación y necesito que me entregues tantos pedidos, que hagas tantas ventas Como tú dices, a metas. a metas. Tal vez cambiando ese chip se pueda lograr efectivamente que sí se concentren en el trabajo y que sí logremos el objetivo primordial de esta reforma, Claro. que es precisamente que un trabajador tenga ese trabajo digno, Sí, claro. que tiene derecho a descansar, que tiene derecho a dispersarse, que tiene derecho a tener sus días de descanso, por cierto, que teníamos la expectativa de que Sí. iban a ser 2, no, quedó No. igual, 1. Sí, sí, quedó igual uno. Que- Bueno, o sea, pueden tener dos, dependiendo, ¿no? Que Pero- queda voluntad del empleador y del Ujú. trabajador. Entonces Sí. pueden ser 2. Igual y se puede distribuir la jornada de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. Para pero que- administrativos, pero para operativos no siempre va a poder ser así. Ellos van a tener que seguir en su horario de 6 días, así es. porque su nombre lo dice, operativos de la empresa, ¿no? O de 8, o de 7 días. Ujú. E inclusive ya contempla que si trabajas en domingo, a fuerza, sí o sí, te tiene que pagar la prima dominical. Más tu tiempo extra del Más tu domingo. tiempo extra. Exacto. No, claro, sí está complicado. Fíjate cómo es la cultura. Yo te voy a contar, cuando yo vivía en Monterrey, trabajaba con mi jefe era francés. Bueno, uno de los directores de ahí, de donde estaba, era francés. Y yo, pues recién llegada a Monterrey, pues no tenía amigos, no tenía nada. Y yo, pues terminaba mi chamba y me quedaba como adelantando para conocer los expedientes y estudiando y todo, ¿no? Pero pues yo me quedaba en el trabajo, ¿no? Y entonces un día me mandó a hablar y me decía, Carla, ¿no puedes con el trabajo? Y yo, no, sí, o sea, pues, simplemente estoy pues aprovechando para adelantar. No, 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 ¿cómo te apoyamos? ¿Estás deprimida? ¿Quieres un apoyo de gimnasio, de francés, de lo que quieras? Pero pues lo que pasa es que el hecho de que tú te quedes, a mí me hace sentir que tú no puedes con la carga de trabajo. Y fíjate que el que tú me quedes, me cuesta, el que tú te quedes, me cuesta clima, me cuesta luz. Y yo, Ujú. órale, toda la razón. Y le dije, no, no, o sea, bueno, ok, estaba aburrida, estoy recién llegada a Monterrey, no conozco a nadie. Prefería quedarme Y aquí. pues prefería quedarme que avanzar, que irme a la casa, porque pues todavía no conozco a nadie ni nada por el estilo, estoy como conociendo este rollo, ¿no? Y no, ya, pues ya obviamente empecé a salirme a mi hora Sí. con el trabajo avanzado y todo salía a las 5. Era una maravilla. Oye, si no es indiscreción, ¿eso en qué año fue? Eso fue, yo viví en Monterrey en el 2011, 2011. 2010, 2011. Ajá. O sea, estamos hablando de hace 16 Sí, años, 15, 16 sí, sí, sí. años aproximadamente. Y te das cuenta que eso, o sea, de lo que te habló tu ex jefe francés, es lo que apenas estamos implementando. Claro, ellos porque traían la cultura francesa. Exacto. Y eran 2 horarios, ¿no? Podías entrar a las 7 de la mañana y salir a las 4 de la tarde, o entrabas a las 9 a las 9 era 7, 9, 7, 8, 9, 3 horarios diferentes. Y salir igual, ¿no? Escalafonado. Y pues si tú un día, no era como fijo, si tú un día tenías algo que hacer en la tarde, podías llegar a las 7 de la mañana y cumplir tu horario E irte. e irte a la hora que salías, ¿no? Y si otro día pues ibas a llegar más tarde, llegabas a las 9 de la mañana y cumplías tu horario. Era como un horario flexible. A mí me costó mucho trabajo porque yo venía de una empresa de hospitales aquí bastante estricta Ujú. en el horario, ¿no? Que yo tenía un horario de entrada, pero no un horario de salida. Entonces yo no sabía a qué hora salía nunca, no tenía vida, no tenía nada. O sea, la verdad es que ahí me la pasé, o sea, sí, muy fuerte. Muy divertido. Y lo peor es que aprendí lo mucho, normalizamos. pero para mí era normal, que fue Sí. lo que yo le dije a mi jefe francés cuando estaba allá. Le dije, es que yo no lo vi, o sea, Mal. claro que puedo con el trabajo. De hecho, para mí es poquito. O sea, lo estoy conociendo, pero pues yo lo vi normal porque yo vengo de una empresa en donde yo me quedaba. Al contrario, si yo me iba temprano, Era era mal visto. sancionado y era mal Sí. visto porque ¿cómo es posible que yo me iba a mi hora No y te no me pones quedaba, la ¿no? camiseta, sabes Claro. las necesidades de la Exacto. empresa y no te quedas. Sí. Entonces, pues yo traigo ese chip, o sea, compréndeme, traigo ese chip, necesito adaptarme al chip, no regio, francés. Francés. Entonces necesito acostumbrarme a este horario y sí, voy a hacerlo, mi esfuerzo por cambiarlo. Y fíjate que algo que yo aprendí mucho a disfrutar allá, que ahora, pues, en cierto modo con la gente de aquí, su horario, pues ya se van, ¿no? Pero, porque sí los veo que trabajan en ese inter.
Pero lo que sí es que yo disfrutaba, por ejemplo, a las 6 de la tarde yo podía ir al gimnasio, podía ir al cine, podía ver amigos, iba por mi perro, paseaba con él. O sea, lo que no Hacer lo que hacía, tú quisieras. lo que normalmente haces hoy en día en fin de semana, porque Ajá. y eso porque apenas si te da tiempo, ¿no? Sí. Porque aquí la cultura es diferente. Entonces, de repente regreso a México y entro al Senado y no te quiero decir que regresé al esquema que tenía antes, más estricto. Era una O locura. sea, fuiste al primer mundo Ajá, y y me regresaste. regresé, me traían también, o sea, así. Sí podía entrar tarde, pero también salía tardísimo, tardísimo. Entonces, son de esas cosas que dices, híjole, y ahí me empecé a dar cuenta de la hora nalga famosa. Entonces yo decía, es que ya terminé, que tengo que estar esperando aquí. Ujú. Y entonces, pues, fue cuando ya decidí independizarme. Dije, yo en empresa no funciono ya. No, no es lo mío. Entonces ya fue cuando decidí independizarme. Porque también yo trabajé en algún despacho con un familiar y era esperarlo hasta que él regresara. O sea, él se iba a comer y tú tenías que quedarte en la oficina hasta que él regresara de comer. Y para nada. Para disque revisar la agenda. Y ya. Entonces podía regresar a las 12 de la noche. No me digas. Claro. Entonces traes esa escuela, rompe la hora. O sea, cambia Y- todo y- este paradigma. Y es lo que estamos haciendo ahora con las nuevas generaciones. Fíjate que yo al principio chocaba mucho con ese tema porque uno se forma de esa manera. Es la escuela que Sí. traemos, claro. Y uno piensa, no, es que no estoy dando mi 100%. Pero no, o sea, somos humanos, tenemos ese derecho a descansar, ese derecho a desconectarnos y nos cuesta trabajo. Es lo que te decía, o sea, a mí cuando me explicó este jefe, es que si tú te quedas me sales más cara. Tiene toda la Y razón. tú no lo habías visto y es No. más, o sea, ahorita que me lo comentaste, caramba, yo tampoco lo había visto. Sí, Yo- porque tienes que pagar, tienes que tener el clima más tiempo prendido. Bueno, Sí. Monterrey que es de un clima súper extremo, pero Morelos no se queda atrás, Sí. ¿no? O sea, el clima súper extremo. Y luego tienes que tener la luz prendida, porque te quedas en la noche. Ujú. Entonces, si tú te pones a ver y si tu gente sale, entra a la hora que tiene que ser y sale a la hora que tiene que ser y verdaderamente avanzaron y solo excepcionalmente se quedan porque hubo un bomberazo, tal vez un amparo que te llegó a la mera hora, no sé, un pedido en una fábrica que llegó así urgente, Sí. ok, excepcionalmente te quedarás y ahí se pagará ese tiempo extra, Que no ¿no? falta el embargo del, Ajá. del juicio que nunca te enteraste Exacto, y que cosas tienes así. que atender, ¿no? Y que tienes que atender y te quedas y también hay bomberazos en el centro de trabajo y todo. Ok, sí, lo vas a tener, lo vas a atender. Pero realmente, tú ponte a ver, si la gente entra a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde con sus 2 horitas de comida, en nuestro giro, que normalmente es así, pues realmente se va, la gente le va a dar tiempo de convivir un poco con sus familiares. O sea, a mí me costó mucho romper eso, a ver, y Ujú. sigo, porque yo como crecí, es lo que te digo, en un Sí. entorno donde a mí me esperas hasta que yo llegue para que revisemos la agenda, así fuera la hora que fuera, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, Monterrey me cambia la visión un poco, pero regreso y otra vez a lo mismo. Otra vez. Y entonces me está costando mucho trabajo. No obstante, ahí la llevo, trabajando, ahora sí que, ¿cómo les digo? Como alcohólica, sola por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Entiendo y no me enojo porque te vas a las 6. Suelto ese sentimiento de envidia. Porque al final es envidia. A ver, tú sigues chambeando, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Pero a ver, haz el experimento por desapegarte. Es complicadísimo, ¿eh? Lo que yo te estoy diciendo es una locura porque a mí me sigue costando. El experimento de soltar, de decir, mañana concluyo, siempre hay pendientes, lo voy a dejar. Es que en realidad el trabajo nunca se va a acabar. se termina. Y tomas el tiempo para irte al gimnasio, para irte al cine, para irte al súper, lo que no haces. Y de verdad lo disfrutas mucho. Lo que pasa es que al principio te va a dar culpa. Yo en Monterrey, eso es lo que le decía a mi jefe. Es que tengo culpa. Pero es que, mira, estoy sorprendidísima con tu jefe. Hasta la NOM 035. ¿Qué tienes? ¿Estás deprimida? Claro, ¿Qué te y pasa? eso fue hace años. Ajá. Exacto. Y actualmente es muy difícil, no digo que no exista, pero es difícil que a un trabajador le preguntes, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué no estás Sí. rindiendo igual? Sí, ¿Qué me te decía, pasa? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas todavía me decía, Ajá. necesitas ayuda? ¿Necesitas que alguien más entre a ¿Cómo te puedo ayudarte? apoyar? Y yo, no, la carga de trabajo está light, solo estoy aburrida. Porque pues sí, no conocía a nadie, estaba recién llegada y cuando le dije, pues estoy aburrida y traigo una forma de pensar pues muy diferente. Y me decía, no, hasta su esposa me dio clases de francés. Fíjate. Sí, para que se me despejara la mente. Me decía, no, Carla, por favor, es que por eso no conoces Monterrey, disfrútalo, vete, inscríbete a un club, esto y yo. Pues sí, tienes razón.
y fue cuando empecé a disfrutar Monterrey. Y Precisamente. lo conociste. Claro, empecé a hacer amigos, empecé todo, porque pues ya solita empezaba a tener tiempo y vida, ¿no? Sí, y no lo veías mal. No, claro que no, ya al principio me daba mucha culpa. Sí. Mucha culpa, porque yo decía, es que yo debería estar sacando esta chamba, porque ese es el chip que traemos, ¿eh? Es que yo necesitaría estar en la oficina. Si yo me hubiera quedado y hubiera terminado esto, híjole, mañana podría haber otras cosas. No, tienes que aprender a soltar el control. No es fácil, te lo está diciendo No. alguien controlador, no es nada fácil. No, es una característica de los abogados y abogadas, controladores. Y de los empresarios, muchos Sí. empresarios. Entonces sí, desgraciadamente sí, o sea, tenemos que nosotros como jefes, empezar nosotros a hacer esa conciencia. Porque yo creo que si ese es el experimento, y yo, ahorita que te lo estoy diciendo, lo estoy reflexionando, de decirle a mi gente, se me van, a las 6 de la noche se apagan las luces. Sí, fíjate que yo a los míos Ujú. les pregunto, ¿qué te falta? Ujú. No, pues que esto y eso. A ver, se vence en tal fecha, se vence en tal... Ya vete, descansa. Descansa, Ya, mañana claro. nos vemos. Pero se apagan las luces y te puedo asegurar que sí vas a ahorrar más. Porque la Sí. luz está carísima también. Además, Entonces tal vez vas a ahorrar más. Yo creo que es más bien un tema de que nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad, a ese supuesto, ¿no? aunque nos cueste trabajo. Porque Sí. sí, como dices, a veces cuesta trabajo. Sí. Pues bueno, De- venimos, a ver, ¿cuántos años tienes en el medio? 26. Tienes 26 años de tu vida trabajando de una forma y cambiarlo de la noche a la mañana no Sí. es sencillo. No, no es sencillo. Y a mí me sigue costando, ¿eh? Estando consciente. Es que nos me sigue costando, nos sigue claro. costando, porque sí, a Claro. veces siento una enorme felicidad cuando me puedo quedar en la oficina en la tarde. a Sola, porque es trabajar. cuando mejor trabajas. Exacto. Y digo, ay, qué feliz soy. Estoy Sí, yo tan a también. gusto. Ujú. Y ya después uno reflexiona y, no, es que debí de haberme ido y haber ocupado ese tiempo, esto lo podía hacer otro día, pero bueno, poco a poco, como dices tú, un día a la vez. Sí, yo les digo así Sí, a la vez. como alcohólica, solo por hoy voy a manejar este tema. A veces sí se es puede, cierto. a veces no. Es que, a ver, y lo hemos platicado aquí en varios programas, ¿no? O sea, muchas veces nosotros, o sea, como titulares o como jefes, pues estás en la oficina y estás resolviendo dudas de toda la gente que está contigo, ¿no? Estás revisando, estás trabajando, estás atendiendo clientes, todo. Y a las 7, 8 de la noche que ya estás sola, te entra una paz Ujú. y es cuando mejor te concentras, Así trabajas es. bien bonito y de corridito. Sí. Pero al final del día, o sea, a ver, yo creo que nosotros tenemos que empezar también a, pues a irnos adaptando a eso, a que ya no podemos estarlo haciendo de esa manera, y tal vez decir, 2 días a la semana me quedo, o 3, empiezo con 3 y 2 salgo Ujú, temprano. poco a poco. Y poco a poco gradualmente, porque aparte te voy a decir algo, yo disfruto muchísimo mi oficina cuando Sí. estoy sola. Sí, Me encanta. sí, ¿Y igual. como a ti? Igual. Y varias que han venido que dicen, no, es que yo soy muy feliz saliendo. Pues sí. Pues sí, ahora sí que cada quien conforme sus posibilidades o circunstancias, ¿no? Porque Sí. también nuestras condiciones personales pues nos imponen. Nos impone. ¿Cómo ves tú un México en precisamente 4 años que se tarda la implementación? 2030, ¿no? Ajá. Con una jornada ya de 40 horas. Ajá. ¿Cuántas empresas quedarán vivas? Yo creo que si nos adaptamos en este sentido, tal vez sí. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Que al final todos tus trabajadores van a hacer roles de tiempo extraordinario. Sí. Creo que por eso ahí viene la trampita que de alguna manera ampliaron el tiempo extraordinario. Ujú. Y creo que todos tus trabajadores de manera alternada van a trabajar tiempo extraordinario. Ellos van a ganar más, porque al final es parte también del propósito. No vas a gastar en capacitación. No vas a gastar en capacitación No vas a ni en gastar en seguro un turno social de un nuevo. nuevo trabajador. Exacto. Claro. Entonces yo creo que más bien es como ir haciendo ese tipo de roles, que los trabajadores no excedan los días que pueden laborar tiempo extraordinario, pero que todos trabajen tiempo extraordinario Y que todos lo ganen. y que todos lo ganen. Pero yo lo que veo aquí, y eso habrá que ver hasta dentro de 4 años, es en cuánto va a estar el salario mínimo en 4 años. Ah, también, Y de ahí vamos a ver el precio de la hora extra también. también. Sí. Porque se Sí. va a ir incrementando. Este año se incrementó que 12%, ¿no? Sí, pero el golpezazo fue Ajá. el de hace 2 años, ¿no? 3 años. 2, 3 años. Que pasó de casi de 80 a 100 y cacho. Sí. Y luego de 100 y cacho nos fuimos a 300. Sí. O sea, con estos incrementos de salarios no... Por eso hicieron la división, salario mínimo o más, para Ujú. que
tuviéramos esa una distensión locura. y no afectaran donde no tendría que afectar. Multas y esas Exacto. cuestiones. Imagínate multas a salario mínimo, ¿no? No, los 5,000 días de salario mínimo famosos. Ah, Imagínate. sí, cuando no tienes, no le das seguro social. Se te va 1,000,000. Fácil, A ojo de buen cubero se te va 1,000,000. sí. Y con la UMA, pues todavía baja. Digo, sigue siendo un dineral, pero. Pero es menor el daño. Sí, claro. Sí, es complicado. Sin embargo, tenemos que adaptarnos y a llegarnos de las herramientas. También yo visualizo mayor digitalización. Eso también. La También inteligencia es otra artificial también. inteligencia artificial. O sea, ya hay tanto en la inteligencia artificial. No creo, no sé, a lo mejor peco, ¿no? De soberbia humana, ¿no? No creo que nos llegue a sustituir, pero de alguna manera lo que sí me preocupa es que el humano deje de pensar. Como las calculadoras famosas, ¿no? Que ya dejamos. Ahorita nos quedamos trabadas en la cuenta de las horas. Claro. Y digo, ay, yo pensé, ¿y si saco mi calculadora? No, claro, pues sí. mejor no. Sí. Que nos llegue a pasar eso. Y ya hay muchas páginas, ¿no te has fijado en redes de para hacer consultas legales, para hacer escritos y que puedas casi entrar en cualquier materia con tipo ChatGPT, que no es ChatGPT, sino como Sí, legal? ya hay varias plataformas. Y de hecho hoy comentaba con algunos socios de la oficina, porque hay uno que está fascinado con la inteligencia artificial y ya casi quiere usarla para todo. Okay. Y yo digo, no, por esto. E hicimos un experimento y había fácil, o sea, de entrada en los primeros, que serán 5 párrafos, como 3 inconsistencias que uno como abogado distingue. Es que no le puedes dejar la responsabilidad No. a una inteligencia artificial. No. Como apoyo está muy buena. Podría ser Pero- como apoyo, pero Pues sí. no, eso de dejar de usar el cerebro, no. Yo eso no lo comparto. Yo de por sí no comparto los machotes. O sea, está bien. Exacto. A veces puedes medio guiarte, ¿no? Y ves así una duda, ok, me copio este parrafito y todo. Pero cuando tú copias y pegas, te equivocas. Sí, ¿Sí o no? sí, Sí, y luego no le entiendes a lo que estás poniendo. sí, ¿No? es correcto. O no le cambian el él por ella, singular por plural. Y andas con una contestación que ves y dices, a ver, te pues ¿cuántos regreso. trabajadores eran? Sí, No, pues era claro. una mujer. Ujú, ujú. No, a mí no tampoco me gustó. O sea, sí, vaya, abro un formatito como para irte guiando. Ya no. Pero en realidad es renglón por renglón. Pues redáctalo, porque Sí. aparte conforme lo vas redactando vas entendiendo el asunto, Exacto. o sea, tú misma vas teniendo ideas de cómo lo puedes contestar, cómo lo puedes hacer, cómo lo vas a defender, porque tú misma ya lo estás entendiendo con un machotito, ¿no? Y esta generación de ahora, ¿ahora qué son los de cristal? Vieras que no me los he aprendido. Creo que son los de cristal, No, que utilizan mucho, porque nosotros somos X, ¿no? creo que sí. Entonces, los de cristal, que son los de ahorita, digamos los que están entrando a estudiar, Ajá. bueno, ya al litigio, Ajá. que traen mucho esta tecnología. Que ya traen el chip desde que nacieron. Pues sí, muy tecnológico. Sí. Yo no confío al 100% en la tecnología. Es más, yo sigo con agenda de papel para hacerte ver esto. O sea, sí tengo la de aquí, pero me gusta estar Ajá. apuntando. No. Sí, fíjate que esa sí ya la dejé, la de papel. Ay, Pero no, me yo costó sí. mucho trabajo. No, yo todavía no puedo. Mucho trabajo, porque ese temor de que, ¿y si se cae el sistema? ¿Y si Se me quedo te sin borra. agenda? Se queda sin pila. Ajá, o me quedo sin pila, ya no sé nada. Ajá. Entonces, afortunadamente no me ha fallado. A mí me Pero, falló una vez. fíjate. Por eso sigo con la de papel. Sí, sí, Ujú. es que ahora sí que lo que nos ha pasado nos ha formado. Sí, sí, sí. Y eso es lo que nos ha permitido ir aprendiendo Sí. o arraigando algunas costumbres. Pues tenemos un gran reto, ¿no? Con las horas. Tenemos un gran reto, una gran oportunidad de trabajo nosotras Sí, para los compliance laboral en esa materia, para la Sí. asesoría en esa materia. te- Tenemos un gran reto para que nuestros clientes operen perfectamente, ¿no? tenemos que hacer el adendum al contrato individual de trabajo. Ya no Ten- te vale tanto la secretaria de los addendums, ¿eh? Déjame te digo. Eso es para efectos del juicio. O sea, mejor Ujú. que sobre y no que falte. Ok. Tenemos que adecuar el reglamento interior de trabajo y registrarlo.
Sí. Pero tenemos 4 años para hacerlo o lo tenemos que hacer ya. No, tenemos que hacerlo ya en 2027. Ok. Tenemos que implementar el registro electrónico Ujú. y recabar el consentimiento del trabajador. A ver, danos 5 tips que tenemos que Ya tener. llevamos 3. Llevamos 3. Ya Ajá. llevamos 3. Ajá. Tenemos que incorporarlo en nuestros contratos colectivos de trabajo Ok. y hacerlo del conocimiento del trabajador. Del trabajador. Y el acuerdo de la jornada debe ser también de mutuo acuerdo. Que ese es el adendo. Exacto. Ujú. Que es precisamente por eso es que todos esos aspectos los debemos de cubrir y tenemos que irle avanzando de aquí a diciembre. Ahora, la Secretaría del Trabajo va a implementar ciertas reglas para el registro electrónico, Ujú. el cual es obligatorio a partir del 1 de enero de 2027. Sí. Pero la Secretaría del Trabajo, de acuerdo a los transitorios, ese reglamento o esos lineamientos que nos va a dar, los va a dar el 1 de enero de 2027. Ok. Entonces, como qué tanto podemos avanzar, en realidad no mucho. Tenemos que volver a esperar hasta enero del Tenemos que 27. volver a empezar. Y vas a regresar en enero. Yo supongo antes que si me también. invitas, con Y mucho antes gusto. también, sí. Entonces Sí. sí tenemos que saber cómo va a venir ese reglamento, cómo van a venir esos lineamientos, porque de ahí van a venir las inspecciones. Sí, no, y la secretaría cada vez está más ruda. Ya Sí, también déjame te ya digo. le invirtió mucho. Le invirtieron en más inspectores. así Más es que- inspectores, mayor capacitación a sus inspectores, abarca más Ujú. y entonces debemos de dar cumplimiento. Y los trabajadores ya saben que se pueden quejar. Sí, También. anónimamente. Sí, porque Inclusive. antes pues no tenían esa apertura, ¿no? De conocer cuáles son perfectamente sus derechos y hoy es bien fácil. Fácil y a veces en forma equivocada. Porque Ujú. como que se dejan llevar por lo que dice el TikTok o lo que dice, yo sugiero que se acerquen a plataformas oficiales, no lo que Sí. opina un TikToker o ¿Te has como se le llame. ¿Te has fijado que antes todo lo que era de la reforma de las 40 horas estaba como era como muy informativo, ¿no? Va a pasar esto y vas a tener estos Ajá. derechos y vas a tener todo esto. Y como que salió publicada en el diario oficial y ya no han dicho mucho de lo de la ley federal del trabajo. No, Como que como que se apagó, se apagó, porque todo lo que decían, pues no fue como lo decían. como lo esperábamos. Ajá, O sea, todo lo que esperábamos 2 días de descanso. ajá, Parecía que íbamos caminando hacia allá y no, y vino no fueron los completamente 2 días de diferente. descanso. Sí. Esperábamos mayor flexibilidad Y no. y tampoco. Sí, Entonces, estamos buscando de qué manera podemos cumplir sin incumplir tanto. Me encantó. Selene, pues nos tenemos que ir, como siempre se nos acaba el tiempo de volada. Sí. Muchas gracias, qué bueno que viniste, qué bueno que regresaste. No, poco gracias a ya, ti. ya regresas más suelta? ¿A poco no? Sí, definitivamente. ya No, y confío además tú más. nos das una confianza estupenda, ¿eh? No, No, felicidades. Este espacio y todo este logro es debido a ti. Muchas felicidades. Va mal y que creyó en este proyecto también. Sí. No, indudablemente cuna de de muchos proyectos, capacitaciones, preparaciones, Que ahí etcétera. vamos. Sí. Sí, y este mes va a estar muy bueno, vamos a tener compliance. No, compliance es en julio, fíjate. Hasta Pero julio ya viene, casi. Emily. Ya casi, ya Ya casi. casi. Pero este mes de junio también está buenísimo, como Sí. siempre. Ujú. Que no se lo pierdan. Y que la gente llegue a decir, lo escuché en Bamali. En Bamali, fíjate que sí nos escuchan, aunque Sí. no lo creas. Yo me he dado cuenta que sí, eso me da un orgullo Sí. y un gusto impresionante. Cel, ¿dónde te encuentran? Mira, en redes sociales estoy dame un segundo. Selene está en Morelos, en Ah, Cuernavaca sí. específicamente. Yo vengo de la ciudad de la Eterna Primavera, en Ay, qué Cuernavaca, rico, Morelos. Sí. Allá la oficina está exactamente en el centro de Cuernavaca. Es en calle Gutenberg, número 6, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos. Ok. Ahí estamos a sus órdenes, lo que gusten, cuando gusten, temas jurídicos, consultas, etcétera. En redes sociales me encuentran en Asesoría Jurídica Laboral, maestra en Derecho Laboral, Selene Marín Carranza. Súper. Ahí también aprovecho y subo algunas pláticas, comentarios, etcétera, tratando de explicar en forma sencilla
qué es lo que implica alguna novedad que haya surgido en derecho laboral. Y pues bueno, en la oficina tenemos, como ya lo habíamos comentado, pues ya 26 años yo. Okay. La oficina ya lleva ahí como, yo creo que 30, 40 años, pero ahí estamos a sus órdenes. Súper, pues muchísimas gracias, El. Un orgullo tenerte aquí, un gustazo. Gracias a ti. Y chicos, nos vemos la próxima semana, 7 de la noche, lunes. No lo olviden, Bamal y Legal Podcast. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.